normales. Miren la suavidad de este pan. No leche, no huevo, pero miren qué delicia. Y bueno, pues amigos, lo que vamos a estar ocupando para hacer nuestras deliciosas tortas sin huevo, sin leche, suaves, esponjosas y muy deliciosas son 2 tazas de harina suave, harina todo uso o la harina de trigo que tenga a la mano, 2 tazas. También vamos a estar ocupando media taza de azúcar, 5 cucharadas de manteca, margarina o mantequilla. Yo voy a estar ocupando manteca vegetal. Voy a estar ocupando también 1 taza de agua, media cucharada de levadura instantánea, media cucharada, 1 cucharadita de polvo para hornear, pizca de sal, vainilla y color. El color es opcional, si usted tiene lo pone, si no, no lo pone. Vainilla o su sabor favorito. Lo que vamos a comenzar haciendo es que en nuestra taza de agua vamos a agregar la vainilla. ¿Usted le puede poner el sabor que usted desee? Sí, le puede poner el sabor que usted desee. También por aquí voy a pasar a agregar lo que es 1 gotita de color amarillo. El color es opcional. Si usted lo tiene, lo pone. Si no tiene, no se preocupe, no le pone, no pasa nada. Simplemente es color. Y aquí en la harina vamos a agregar lo que es la cucharadita una cucharadita de polvo para hornear y media cucharada de levadura instantánea. Si tiene seca también le puede poner levadura seca, lo único que va a hacer la diferencia es que va a poner el agua a que esté un poquito tibia. Y esto lo reservamos. La media taza de azúcar, las 5 cucharadas de manteca. Si no tiene manteca le puede poner mantequilla o margarina, lo que usted desee ponerle. Y aquí lo vamos a empezar a mezclar. Vamos a hacer una especie de cremado, pero para que nos abunde le vamos a hacer con la mano, creo, porque es poquito. Vamos a empezar a mezclar muy bien el azúcar con lo que es la manteca. ¿Qué es cremar? Es deshacer o incorporar muy bien el azúcar junto con la manteca. Eso se llama cremar. Ahora que ya estamos cremando, vamos a venir y vamos a agregar un poquito del agua con vainilla. Y lo vamos a continuar mezclando. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos cremando el azúcar, que se incorpore muy bien con la grasa, con la manteca. Le incorporamos otro poquito. ¿Lo puede hacer con el globo? Sí, lo puede hacer con el globo. Miren, aquí lo tengo.
¿Lo puede hacer con la batidora de mano? Sí, lo puede hacer con la batidora de mano. Y como ustedes vieron al inicio, lo empecé a hacer, a cremar con la mano para que usted vea que también se puede. Bueno, ya que lo tenemos así, ya se siente esponjadito, ya se siente como una textura cremosa. Venimos y ahora sí, vamos a pasar a agregar lo que es la harina, el polvo de hornear y la levadura. Y aquí vamos a agregar lo que resta de líquido. Como ustedes pueden ver, no lleva huevo ni leche. Mezclamos todo muy bien. Miren, ya los tenemos aquí. Algo sumamente fácil. Nos aseguramos de raspar todas las orillas, que todo quede muy bien mezclado. Y ya preparamos nuestros moldecitos para venir y empezar a preparar lo que es nuestras deliciosas tortas esponjosas, sin huevo y sin leche. Y bueno, pues amigos, como ustedes pueden ver, por aquí ya tengo mis moldecitos, aunque usted lo puede hacer en molde de quequitos, en molde de una torta entera. Esta masa la puede ocupar para el tipo de molde que usted desee. Yo tengo 6 moldecitos por aquí y lo que voy a pasar a hacer es que voy a poner la mezcla en cada uno de los moldes, llenando las 3/4 partes. A ver cuánto me sale. Estos están más grandes que los moldes de quequitos. Y al parecer solo me van a salir 5. Pero esta le da una torta, de las tortas largas le sale una. Y una torta aproximadamente de 6 también le da. Bueno, pues amigos, una vez me salieron 5, como ustedes pueden ver. Una vez que los tengo así, voy a venir y los voy a dejar reposando 15 minutos. Si usted quiere más tiempo, le puede dejar más tiempo. Como tiene levadura, no hay ningún problema. Pero yo lo voy a dejar en crecimiento durante 15 minutos. Luego vamos a venir y las vamos a hornear. Y bueno, pues amigos, como ustedes pueden ver, luego de 15 minutos, como les repito, si usted los tiene durante más tiempo, no hay ningún problema, que no sean bastante tiempo. Porque como llevan levadura, lo que van a hacer es que van a crecer. Nada más. Pero después de 15 minutos ya las podemos llevar al horno. Las llevamos a hornear durante un tiempo de 30 a 40 minutos. Puede ser que se esté más o puede ser que se esté menos. También recuerde, si no tiene moldecitos pequeños o moldecitos para cupcake o quequitos, les decimos nosotros, usted lo puede hacer en una torta, en un molde de torta largo, en un molde de torta redondo, que no sea muy grande. Este pan es ideal para negocio, para vender o simplemente para disfrutarlo con su familia. Lo llevamos a hornear. Y bueno, pues amigos, como ustedes pueden ver, 33 minutos después, así se encuentran ya nuestras tortas sin huevo y sin leche, suaves, esponjosas y muy deliciosas. Las sacamos y se las muestro.
Y bueno, pues amigos, como ustedes pueden ver, de esta manera nos han quedado nuestras exquisitas tortas, muy suavecitas y muy deliciosas. Venimos y ahorita mismo las desmoldamos. Y bueno, pues amigos, sin nada más que agregar, así en caliente, miren qué delicia. Aún se encuentran echando humo, pero algo muy delicioso. Las puede hacer en el molde que usted desee y le aseguro que le funcionarán muy bien. Vamos a ir sin antes darle la respectiva probadita. Ahorita mismo vamos a pasar y vamos a partirla para que usted vea la suavidad de este pan sin huevo y sin leche. Y bueno, pues amigos, lo bueno de estas tortitas es que la podemos tener de doble vista, o así o del otro lado, pero en esta ocasión lo vamos a poner así, como tortitas normales. Miren la suavidad de este pan. No leche, no huevo, pero miren qué delicia. Con un cafecito o con lo que a usted se le antoje tomar. Miren. Bueno, pues amigos, espero que les guste la receta, que se suscriban al canal y hasta la próxima. Se les quiere. Bendiciones. Bye.